Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Bitcoin. El día de hoy estamos con Guillermo Fernández, quien es CEO y co-founder de Blockpliance, que es una empresa dedicada a algo que acá en el canal no es que seamos muy partidarios, pero de todas maneras vamos a conversar un poco con Guille para conocer, bueno, más de la empresa, por qué trabajar con este tipo de negocios y nada, en fin, también conocer un poquillo de una información que dieron por allí con respecto a la intervenida Sunacrip, que bueno, obviamente nos compete bastante siendo un programa, bueno, dirigido por un venezolano y obviamente en el contexto de Venezuela, pero bueno, vamos a dejar que nuestro invitado del día nos cuente algo de esto. Bueno, Guille, bienvenido. Oye, un placer, ver. Muchísimas gracias por abrirnos el espacio, obviamente. Sé que en general la comunidad cripto no le encantan las herramientas de blockchain analytics, pero creo que va a ser interesante explicar el por qué creemos que hay un espacio para esto. Yo tengo en cripto, específicamente en Bitcoin, desde el año 2012, así que he navegado altos y bajos, he navegado momentos de mucho maximalismo y he navegado momentos donde he entendido que hay un espacio para fiat, hay un espacio para herramientas de investigación, hay un espacio para otras cosas también. Así que, nada, encantado de estar aquí. Gracias por tu tiempo. Si de repente la gente que nos está escuchando no te conoce, si nos puedes dar un background de ti, o sea, qué has hecho, cuál es sí, tu experiencia y cómo llegaste a esto de Bitcoin y los criptos. Bueno, ante todo, nacido en Caracas, familia portuguesa. Estudié en Caracas toda vamos a decir, mi niñez, y en el año 2008, por la situación del país y un secuestro a nivel familiar, tuvimos que salir del país. Eso me llevó, a pesar de que no era exactamente lo que yo deseaba con mi vida, yo quería estudiar medicina en la central, eso me llevó a terminar estudiando fuera, un poco perdido, no sabía realmente qué sería la carrera entonces alternativa, inclusive había perdido la oportunidad de aplicar a algunas universidades y termino estudiando en una universidad en Boston. Ahí saqué, con el tiempo conseguí pues un camino natural a economía, em, que obviamente es más un arte que una ciencia y me parecía muy abstracto, así que terminé sacando finanzas también. Durante este tiempo empecé a manejar un poco de dinero familiar porque pues era la única persona que ha estudiado en la universidad del grupo familiar en ese momento y se me atribuyeron esas responsabilidades. Eso empezó a funcionar un poco bien y a darme cierta pasión por el dinero. Termino entrando a trabajar en Citibank en Nueva York, el periodo de pasantías. Ahí obviamente institucionalizo mi conocimiento sobre qué es el dinero, cómo se mueve, etcétera. Luego me mudo a Miami. Ahí llevo un negocio familiar por un tiempo, paralelo a llevar un portafolio de inversiones que ya para ese momento no era solo familiar, sino familia y amigos, y un momento donde era lo suficientemente grande esa responsabilidad para realmente hacer sentido llevarla a un banco, institucionalizarla y desarrollar una carrera al respecto. Así me convierto en banquero privado, trabajo para un banco basado en Miami por 7, casi 8 años. Ahí montamos el área de banca privada, el banco estaba empezando en ese momento, junto con el equipo que yo me uní, una casa de corretaje, lo que en inglés dice un broker dealer, así que vimos de cero cómo se crea una, vimos cómo se crea una y poco a poco fuimos desarrollando un libro de negocios hasta que llegó a números bastante altos. Al final de mi carrera terminó como la persona que tenía la responsabilidad de la parte bancaria de una oficina multifamiliar de activos que que el banco había adquirido. Entonces, en total, estamos hablando de más de una década de experiencia de lado bancario. Como había comentado anteriormente, yo empecé con el tema de Bitcoin en el 2012. Realmente fue pura suerte. No es que yo estaba ni metido en la tecnología, ni metido en temas de criptoactivos, ni nada por el estilo. Sencillamente vivía en Boston en el momento y vivía cruzando en la calle de la Universidad MIT, específicamente de la Escuela de Negocios, y había un vecino del edificio
que sabía que era venezolano y siempre me bromeaba con que nosotros los venezolanos, siempre en Bitcoin, siempre, y yo no entendía lo que le estaba diciendo. Un día me dio curiosidad, vi el tema y lo vi como una solución no ilegal a pasar de bolívares a dólares. Porque en ese momento no había un marco legal absoluto, ni en Estados Unidos ni en Venezuela, que hablase en ningún momento de la palabra criptoactivos, criptodivisas, criptomonedas. Por ende, al no ser ilegal, no puede ser impunado por la ley y por ende no había ninguna repercusión. Tuve entrar en local bitcoins, comprar de bolívares a dólares y subsecuentemente migrar de dólares de Bitcoin en este momento a dólares en los Estados Unidos. Entonces, mira, así pude financiar parte de mi estilo de vida por unos pequeños años. Llegó un momento donde se volvió más atractivo mantener la moneda que cambiarla a dólares y ahí es donde le agarré pues, el gusto al juego. Ok, bueno, interesante y creo que coincide mucho con la historia que nos han contado algunos otros invitados venezolanos que de repente por casualidad consiguen Bitcoin, pero termina aportando mucho más allá de lo que originalmente se suponía que hubiese sido y creo que es algo que coincidimos prácticamente todos, que bueno, obviamente el control cambiario, el hecho de que el chavismo haya sido tan férreo con respecto a la posibilidad de transar con divisas en Venezuela fue un trigger importante para que muchos termináramos utilizando estas tecnologías, pero bueno, bien ahí conocer un poco más a detalle de tu caso. Y bueno, Blockpliance, ¿qué es? ¿Hace cuánto que estás avanzando con este proyecto y de qué manera se relaciona esto con esta línea que venía desarrollando? Excelente pregunta. Mira, Blockpliance, lo creas o no, tiene 2 años en operaciones. Lo que pasa es que se había mantenido como un proyecto sumamente en las sombras, porque parte de lo que nos permite a nosotros realmente hacer nuestro trabajo bien es que por un tiempo nadie nos conocía. Entonces podíamos hacer interacciones con agentes, clientes, OTCs, dark web, etcétera, para adquirir información sin que las personas tuviesen este riesgo o esta percepción de que nosotros estamos tratando, obviamente, de desanonimizar partes de la cadena. Nuestro enfoque es un enfoque muy peculiar porque nosotros sí mantenemos, nos quedamos bastante conscientes con el norte de que la gente debe tener un nivel de privacidad en sus transacciones financieras, pero es nuestra creencia que esa privacidad debes mantenerla siempre y cuando seas un buen actor de la cadena, siempre y cuando no estés haciendo algo ni criminal ni inmoral. Pero en el momento en el que tú cruzas esa línea, tú tienes o rescindes el derecho humano a tu privacidad. O sea, en el momento en el que tú empiezas a hacerle daño a otras personas o de alguna manera otras personas se ven afectadas negativamente por tu comportamiento on-chain, le das la motivación al resto de los usuarios de la cadena a decir, oye, ¿quién es este y por qué está haciendo lo que está haciendo? ¿No? Entonces, eso viene como una consecuencia directa de yo haber sido banquero y manejar dinero por una década y ver, eh, felizmente, banquero en Miami, o sea, te va a tocar el tema del lavado de dinero, te guste o no te guste. La cantidad de veces que se presentaban personas en la oficina, aspecto normal, cuento normal, carpetas súper organizadas. No, vengo a hacer un depósito porque tenía una cuenta en tal banco y no me gusta el banco. Y llegan con el cheque. Y de repente veía 25 millones, 30 millones. Qué raro, ¿no? Raro que un banco cierre una cuenta y le mande un cheque a alguien así. Y luego cuando indagabas un poco, te dabas cuenta que es que había muchas cosas que no hacían sentido. O sea, gente que de pronto tenía 6 meses en operaciones y tenía un cheque de 4 millones de dólares. Cuando tú entiendes y preguntas dónde viene el dinero, te empiezas a dar cuenta que desafortunadamente en Latinoamérica hay un organismo o una cultura de lavado de dinero por negocios del Estado. Y no estoy hablando solo de Venezuela, esto se repite en otros países también, donde el Estado patriarcal se convierte básicamente en el proveedor corruptivo de mucho del dinero que al final tiene como norte
migrar a los Estados Unidos y a países de desarrollo donde pueden proteger esos activos las personas que los tienen. Entonces, el enfoque que nosotros teníamos en nuestra práctica de banca privada era muy, muy, muy agresivo en entender quién era el cliente. A veces al punto donde la gente se molestaba, porque le pedías recibos, de pronto no te sentías cómodo con el recibo, le pedías contratos, le pedías referencias. Y lo sorprendente es que muchas veces te das cuenta que la gente a veces falsificaba esos documentos. Entonces, al nosotros empezar a ver la migración de clientes entrando con la excusa, no, es que yo estoy invertido en criptomonedas y ver flujos de altos de dinero, se volvía muy difícil poder nosotros realmente justificar y entender si eso era verdad. Yo lo estaba viviendo a nivel personal, o sea, yo viví la historia de comprar Bitcoin a $84 y de repente el Bitcoin valer casi 1000 y luego retratarse. Entonces, uno sabía que había una volatilidad que hacía posible que alguien que hubiera puesto una cantidad pequeña de dinero se convirtiera en dinero importante. Pero a la vez tenías que ver el perfil, o sea, realmente la persona que está diciéndote esto, o sea, si no sabe manejar una computadora, es muy poco probable que realmente haya podido pasar por el canal para tener éxito en ese momento donde las cosas eran más difíciles, donde no había Coinbase, donde no había Binance o eran menos conocidos. Entonces, combinar las dos narrativas, mi experiencia en criptoactivos y mi experiencia bancaria, es lo que hizo muy evidente de que había un problema de cumplimiento y fuente de ingresos que al final iba a ser un problema que iba escalando. Entonces me motivó lo suficiente, luego que perdí un negocio de un amigo personal, también venezolano, fue quien me enseñó a mí a minar criptoactivos, pero él viene de minar con su máquina, o sea, él viene de minar no con GPUs dedicados, sino de la época donde podías minar con tu laptop, y quiso hacer un retiro pues, de monedas de sus portafolios bastante grande, y el banco dijo que no. No solo el banco dijo que no, sino que era suficiente dinero para nosotros haber ido a nuestro asesor regulatorio como banco y ellos decir, mira, a menos que nos puedas probar que eso no es lavado de dinero, no te lo vamos a aceptar. En ese momento buscamos unas herramientas que son conocidas en el mercado hoy en día para hacer análisis y nos sorprendió que eran sumamente costosas, no eran tan activas en aquella época, porque el margen de error era alto. Y además nos exigían contratar equipos sumamente dedicados de gente investigadora, que además no solo tenía que ser educada en la parte bancaria, sino que tenía que tener conocimientos de data science, ¿no? De análisis de datos y big data y todo esto. Entonces no podíamos hacerlo y eso fue lo que origen a la idea de, oye, si hacemos algo más sencillo, que utilice las mismas computadoras para hacer el análisis y básicamente cualquier persona pueda hacer como un Google, buscar una dirección y le dé valor. Y lo corrimos por analistas, lo corrimos por gente en el estado de reguladores y nos dimos cuenta de que era exactamente lo que el mercado necesitaba. Ok, y, o sea, más o menos nos has contado un poco por qué, porque hay como una especie de problema allí, pero específicamente en el ámbito de Bitcoin y criptomonedas, que está la blockchain, que es un registro transparente, que es un registro disponible para cualquier persona que entra en un explorador de bloques, ¿cuál dirías que, o sea, porque vienes como describiéndolo entre los dos mundos, ¿no? Entre fiat y cripto, pero ¿cuál dirías que es el, no sé, como el caso de uso, el objetivo de una empresa así en un entorno tecnológico que ofrece esa claridad, que ofrece esa transparencia en el registro? Claro, o sea, todas las transacciones son públicas, ¿ok? Porque es el poder que está detrás de la tecnología. Lo que no es público es quién o qué servicio es dueño de las monedas. Y lo que no es público es la naturalidad o la intención detrás de la transacción. Por lo general, nosotros queremos mantener, obviamente, esos detalles lo más privados posible. Pero, ¿qué sucede cuando hay un actor negativo? ¿Qué sucede cuando está el tipo que hackeó Mt. Gox, el primer exchange, y ahí
nosotros, o sea, a nivel personal, yo perdí, mi cofundador y el CTO de la empresa, Don, también perdió monedas en ese exchange. ¿Qué sucede cuando tienes a un organismo del Estado lavando dinero de pronto con este tipo de cosas? O sea, el, el, una de las cosas que me gusta de Bitcoin es que es limitada en la cantidad de monedas que han sido o serán emitidas, pero a la vez eso es un talón de Aquiles para la tecnología desde un punto de vista de rastreo. Porque ¿qué pasa? Crea una economía circular donde en algún momento en el futuro las monedas que están en curso son mucho menos que 21 millones de monedas. O sea, si tú ves el análisis transaccional, realmente lo que se mueve son nada más un par de millones de monedas que la gente compra y vende. Lo demás está bastante parado en ya sea billeteras o vaults, cold storage, etc. Entonces, al final, esas monedas van a terminar siempre circulando por lugares buenos y lugares malos. A medida que agentes regulatorios y países vayan estableciendo marco legal respecto a esto, podría pasarte que tú vayas a un P2P, compres unas monedas de alguien que tú no conoces, nunca interactuaste, no sabes nada de, y esas monedas vengan con una procedencia dudosa, tú las mandes a Binance o las mandes a Coinbase y ellos te las frisen y te las quieran quitar porque ven la cadena y digan, oye, este dinero viene sucio. Entonces creemos que eso no es o sea, eso no es el futuro correcto. Tiene que haber un momento donde tú puedes decir, no, mira, esta persona interactuó con un P2P, esta persona no es responsable porque no conoce con quién interactuó. Lo que está solucionando es un problema personal y por ende no le debe acarrear el riesgo que traen esas monedas. De la misma forma, poder decir, mire, no, es que esta persona que está acá está haciendo venta de pornografía infantil en Internet y queremos reducir ese tipo de conducta en la blockchain, por ende, a ese sí hay que congelar las monedas y tocar un exchange centralizado. O sea, al final del día, aquí el tema no es tanto como ser la policía de las transacciones, como es sencillamente si nosotros vamos a crear un nuevo sistema financiero, que es lo que venimos haciendo hace 13 años con esto, queremos que sea un mejor sistema financiero. Pero la gente es muy selectiva con cómo utiliza la palabra mejor. Tiene que ser mejor en velocidad, tiene que ser mejor en custodia, tiene que ser mejor en datos de transacción y en costos de transacción. Pero, oye, también debería de ser mejor en la calidad de las transacciones. O sea, ¿por qué tú querrías mezclar tu dinero con alguien que genuinamente está haciéndole daño a los demás? O sea, esa es la premisa. O sea, yo quiero que mis chamos cuando tengan independencia financiera en, no sé, 18 años o 20 años, tengan independencia financiera en un mundo donde vale la pena transactar y no como hoy en día que todo es bastante oscuro y mientras más en la banca estás, más entiendes que el tema del lavado de dinero es mucho más común de lo que uno cree. Mira las noticias en el último mes en nuestro país, cuánta gente que nadie en su vida había escuchado, José Pérez, o sea, nombres que son súper comunes, y no, el tipo sacó $5 millones de un contrato. Entonces te vas dando cuenta de que existe un mundo bastante perverso cuando tocas dinero. Bueno, ahí tengo un montón de cosas porque obviamente yo tampoco quiero que mis transacciones se mezclen con alguien que vende pornografía infantil, que me parece que es algo que obviamente todos vamos a coincidir en que es bastante condenable y deplorable. Pero es que, ¿quién dictamina si es bueno o malo? O sea, al final es una red abierta, ¿sabes? Lo que dices de que quiero que sean mejores transacciones financieras tiene cierto sentido, pero igual no es como si hay algo moral realmente en las finanzas, que es lo que me parece que deja bastante en evidencia Bitcoin. O sea, al desintermediar completamente las transacciones económicas y financieras que tú realices, tú además le quitas la moral de quien centraliza, ¿sabes? Quitas del medio al jefe que decide lo bueno y lo malo. Ojo, y de nuevo, en el ejemplo de alguien que vende pornografía infantil, que es algo totalmente condenable, uno diría, verga, sí, efectivamente es algo malo. Yo no quisiera mezclar mis monedas con alguien que está haciendo eso, pero es que Bitcoin rompe eso que sería como no sé, como un maniqueísmo, ¿sabes? Como pensar que siempre hay una moralidad extra, como si hay una moralidad superior que se
imbuye dentro del dinero y entonces, claro, en el ejemplo de alguien que vende pornografía infantil, obviamente todos vamos a coincidir, pero ¿qué pasa cuando quien coloca ese lente de bueno o malo sobre la cadena lo hace de manera interesada y ya no es solamente el que vende pornografía, sino repetimos el mismo sistema, excluyo al que está en cierta jurisdicción, pongo ciertos controles de capital, o sea, al final abrir de nuevo la puerta a la moralidad de una red abierta como Bitcoin, entonces también le abre la puerta que al final ese ente que decide si es bueno o malo el uso que se le da a la cadena, va a poder legislar fuera de esas mismas nociones de bien y mal, ¿sabes? Como entiendo que sí, es verdad que hay cosas que son condenables, obviamente, y todos vamos a coincidir, pero abre ese escenario a que quien se vuelve el, entre comillas, benevolente, benefactor de la moralidad de la red, termine siendo un dictador, weón. O sea, al final, ¿cómo, cómo se soluciona eso? O sea, tú ni siquiera el dinero fiat puede controlar quién lo usa para lavar, e inclusive las propias instituciones bancarias saben que se utilizan para lavarle plata al Chapo Guzmán. No sé, para poner un ejemplo porque se sabe. ¿Qué garantiza que quien pone los lentes morales frente a Bitcoin no termine siendo también un, un nuevo Credit Suisse o un nuevo UBS, que son los que recuerdo que tenían las manos manchaditas de droga? Sí, bueno, quiero empezar por aclararte que tocas un punto que es muy real, ¿no? Toda la gente que trabaja en bancos em, tiende a tratar de alejarse de este tema porque es un poco controversial, pero yo que trabajé en bancos por muchos años, te quiero confirmar que todos los bancos del mundo tienen un porcentaje de delito, de delincuencia, de lavado de dinero. Por eso es que los bancos necesitan tener herramientas de cumplimiento, equipos de cumplimiento, y al final el banco, cuando identifica algo anormal, lo reporta a las autoridades. Y las autoridades a veces le dicen, oye, cierra la cuenta, o a veces le dicen, mira, no, manténla para hacer monitoreo. O sea, los bancos tienen que tomar sus decisiones de negocio. ¿Qué es lo que sucede? Que el mundo cripto funciona un poco distinto, como tú bien lo estabas comentando. Tiene algunas cosas buenas, que son obviamente que tiene un ledger abierto, pero a la vez se presta para que los agentes centralizados sean de alguna manera los que estén tomando decisiones como completamente bloquear jurisdicciones, como bloquear personas, etc. Ahí es donde nosotros como empresa debemos tener una línea muy fina. Nosotros no tomamos decisiones de quién es bueno, quién es malo, qué vas a hacer tú con tu dinero. Nosotros lo que hacemos es reportar la data. De la misma forma que la blockchain mantiene un récord público de la data, nosotros mantenemos un récord hacia nuestros clientes de la calidad de las transacciones y el riesgo de las transacciones. Pero nosotros no les indicamos a ellos qué hacer. Es más, nosotros no corremos investigaciones por nuestros clientes. Nosotros damos una plataforma y nuestros clientes van a hacer y tomar sus decisiones. En algunos casos, dependiendo de en qué jurisdicción estén, ellos tendrán que seguir la normativa local y no transactar con personas que están en esta lista, como la famosa lista de la OFAC, una lista de sanciones que corre los Estados Unidos, pero así también hay otras a nivel mundial. Estoy de acuerdo contigo en que el tema del bien y el mal es muy controversial, pero la realidad es que también es muy humano. O sea, desde el principio de la humanidad se conocen casos tanto históricos como bíblicos, que son obviamente narrativa teórica, de el hombre tener que debatir entre el bien y el mal. Y el problema es que, tal cual como tú lo decías, hay cosas que yo creo que la mayoría de nosotros, siempre y cuando estemos en un estado psicológico normal, vamos a decir, oye, esto está bastante mal. O sea, si tú dañas a menores para tu beneficio económico, está mal. Si tú vas a financiar un ataque terrorista en otro país, está bastante mal. Estás haciendo tráfico humano. Tenemos billeteras que hacen tráfico humano con dos características, porque ahí es donde entonces empiezas con las ambivalencias, ¿no? Tráfico humano para explotación sexual está mal. Tráfico humano para ayudar a los inmigrantes venezolanos a cruzar de Colombia a Panamá
sin pasar por la frontera, o sea, sin pasar por la selva caminando, sino que los llevan en un avión y los sueltan ahí. ¿Dónde los pones? Y tenemos billeteras confirmadas de servicios que proveen eso a los inmigrantes desde Barranquilla y los sueltan en Panamá. Entonces, ¿dónde lo pones? Y empiezas con este juego donde ¿qué es más mal que otro? ¿Dónde lo vas a poner? Mira, nos pasamos, te diría que 5 o 6 semanas solamente trabajando en las categorías de las cosas que nosotros considerábamos eran riesgosas. Las categorías que los bancos históricamente tratan, la ley trata, y tratando de ponerles un orden, o sea, ponerles como un ranking de lo más tranquilo a lo más grave. Y se prestó para muchos debates sumamente interesantes que a veces hay que tomar una pausa y decir, oye, mira, vamos a buscar agua, darnos una hora, ve al gimnasio, haz otra cosa, porque te das cuenta de que hay gente que se siente, no, mira, yo creo que un exchange centralizado tiene cero riesgo, pero si el exchange no está centralizado es de alto riesgo. Pero ¿por qué? O sea, y hay gente que se siente puntos de vista morales muy fuertes. Entonces, ¿qué decidimos nosotros? Pusimos riesgos relativos. Hay una ecuación matemática que computa el valor transaccional y en base a eso asigna riesgos que son variables. En este momento, nosotros como empresa tenemos una ecuación de riesgo que está en nuestros algoritmos, pero en un futuro, una futura iteración de la plataforma, vamos a permitir que cada usuario haga su perfil de riesgo y lo adapte según sus necesidades. Porque definitivamente, o sea, el riesgo que tú verías en Venezuela va a lucir muy distinto al riesgo que vería Noruega. Bueno, igual, si nos ponemos a hablar sobre moralidad, pues habría que abrir un episodio aparte solamente para hablar de temas morales, así que no nos podemos ir hasta allá, pero bien saber que al menos sí lo tienen en cuenta y está resuelto al menos desde la perspectiva de funcionamiento de sus productos de manera matemática, así que bueno, interesante. Quería inclusive indagar un poquito sobre eso, o sea, me imagino que hay cosas que no nos puedes contar, pero entonces dinos lo que sí se pueda saber sobre el producto, qué es. O sea, yo he interactuado con software de análisis de la cadena como para poder entender qué hacen. Y hay, por ejemplo, el explorador que creó el equipo de Samurai Wallet que se llama OXT, que también es un abierto y no es como un simple explorador de bloques, hay algunas cosillas más allí. Pero bueno, en el caso del producto de BlockPliance, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Qué Claro. encuentra quien de repente entre en contacto con la herramienta? Perfecto. Lo primero que quiero darte saber es que BlockPliance es un ecosistema cerrado. O sea, nosotros no lo hacemos público ni tiene apertura pública. Nuestro primer tipo de clientes son instituciones financieras reguladas, entiéndase, bancos, empresas de remesas, etcétera, que tienen la necesidad de investigar la fuente y el uso de ingresos cuando hay cripto involucrada. Y exchanges y productos o servicios que ofrezcan, obviamente, vehículos de transaccionalidad de criptomonedas. Tenemos un nivel distinto de servicio para entidades del Estado, ya sea esto policía, servicios de investigación, reguladores o gobiernos inclusive, y estamos por pedido popular, por pedido de usuarios y amigos y inversionistas, estamos también ahorita abriendo un nivel de uso retail, de uso comercial por individuales, que va a tener, pues obviamente, un flujo de información muy distinto porque la verdad es que nosotros nos mantenemos muy centrados en poder proteger la privacidad de aquellas personas que no están haciendo nada malo según la cadena y según nuestros análisis. Entonces, ese producto retail está en estos momentos en un sistema por invitación, pero tan pronto lo estabilicemos y creamos que está suficientemente listo para salir al mercado, estaremos entonces abriéndolo obviamente al público general. ¿Qué es lo que ve la persona una vez que entra? La persona tiene, muy parecido como tú mencionabas en este momento en OXT, la persona tiene un buscador que se siente mucho como Google, básicamente,
donde nosotros logramos quitarle toda la dificultad y toda esta intimidación que tiene el tema complejo de blockchain. La persona pone una dirección, le da enter, en unos segundos nuestros algoritmos van directo a la cadena, retribuyen la información transaccional de esa billetera que tú estás buscando y te muestran en un gráfico el flujo de dinero, de dónde viene el dinero que esa billetera tiene, hacia dónde fue. Utiliza colores para todo, porque nos hemos dado cuenta que la manera más fácil de cómo hacer esto amigable es decirte, mira, verde es bueno, amarillo es medio, anaranjado es medio alto, rojo es de alto riesgo. Y utiliza muchas palabras en inglés donde nosotros reemplazamos esa dirección criptográfica por la categoría. Entonces tú puedes leer, mira, el dinero vino de un exchange, se movió para otro exchange, luego tocó una billetera de alguien personal y luego de ahí salió a cold storage en una, no sé, en un ledger o cosas de ese estilo. Todo eso es analizado por un algoritmo de inteligencia artificial que le asigna una letra que va de la A más a la F, como si fuera un niño yendo a la escuela, y distintas conductas van deteriorando o mejorando esa calidad de riesgo. Además, hay muchas cositas, detalles, ¿no? Información de la transacción, chequeos de OFAC, chequeo de otras listas, etcétera. Pero desde un punto de vista alto, nosotros somos como que ese análisis de blockchain amigable que una persona, literalmente lo hemos probado con gente que creen que Bitcoin es todo ficticio y ese tipo de cosas, y aún así ven eso y se sienten como que, oye, sí, mira, veo que aquí el dinero, o sea, si tú pones a alguien a usar la plataforma y no le dices que está viendo Bitcoin, sino le dices, mira, analiza el flujo de dinero, igual lo pueden hacer. Ok, interesante el enfoque porque además me parece que como gana para la causa de Bitcoin en cierto modo, gente que quizás ya está acostumbrada a, como tú dices, interactuar con dinero, de repente tienen experiencia bancaria y pues esto como que pudiese ser un puente interesante para que más gente se sume de alguna forma desde esas perspectivas. Pero y volviendo un poco con la lectura crítica de este tipo de herramientas, yo inclusive es algo como que mantengo bastante en Twitter y en general en el contenido del podcast, que el patrocinador de nuestro podcast te permite comprar Bitcoin sin KYC, que es HODL HODL. Y pues me he relacionado directamente con proyectos como LNP2P Bot, que es un bot de Telegram que funciona para que puedas comprar Bitcoin o vender Bitcoin P2P sin tener que hacer ningún proceso de KYC o conoce a tu cliente. O sea que para mí realmente este tipo de cosas, de servicios en donde tú tienes que en cierto modo, vamos a decir, como copiar o no sé, como recrear un poco el funcionamiento de las finanzas tradicionales, no me termina de cerrar tanto, e inclusive diría que ponen trabas al propio objetivo de Bitcoin, que al final es poder tener una red desintermediada. Si el KYC se vuelve la forma dominante en la que vamos a utilizar Bitcoin, pues el peer-to-peer va a desaparecer, o sea, la posibilidad de utilizar Bitcoin como, sí, directamente sobre la red va a ser vista cada vez peor porque no hay forma de ponerle nombre a esos usuarios que están detrás de cada una de las direcciones y suponiendo que entonces el KYC se vuelva la narrativa dominante, pues todos vamos a terminar utilizando Bitcoin de papel. O sea que en general para mí este tipo de herramientas realmente es como que contribuyen a otra cosa que no es Bitcoin en sí, será como adopción tecnológica, pagos transfronterizos y cosas así, pero igual intermediados. Y a mí me parece que una de las grandes cosas que tiene Bitcoin es que elimina el riesgo de contraparte, pues la solución al problema de los generales bizantinos lo único que plantea es que no haya necesidad de alguien que coordine en el medio. Y bueno, como vengo diciendo, el enfoque del KYC pareciera que más bien va a meter en el medio o a un block appliance o chain analysis o al banco de turno que estés sirviendo a la institución
gubernamental responsable de X. Entonces, obviamente para mí no es un tema que sea muy amigable para Bitcoin, pero me parece que si tú estás haciendo una empresa y tienes la experiencia que tienes, pues obviamente ya esto lo habrás escuchado en algún momento, entonces quería saber cuál es tu perspectiva en este caso. O sea, seguramente vas a encontrar personas mucho más en contra y mucho más tóxicas de lo que estoy diciendo yo, pero no sé, ¿cómo respondes tú a este tipo de dudas y como, no sé, como estar ahí pendiente? Mira, me encanta obviamente, porque esta conversación la he tenido, créeme, de las personas polémicas y Bitcoin Maxi con los que he venido interactuando a lo largo de todos estos años. Em, tú lo estás comentando, me estás haciendo comentario de la manera posiblemente más amable que he escuchado en mucho tiempo. Pero la realidad es que creo que el punto de vista o el approach que tú le estás dando no es el correcto. Y te voy a contar por qué. Porque nosotros en ningún momento queremos intermediar la transacción en sí. O sea, nosotros no tomamos ni posiciones de nadie, ni vendemos Bitcoin. Nosotros no hacemos KYC. O sea, nosotros no le pedimos a nuestros usuarios que nos reporten su KYC. Nosotros analizamos directamente la información on-chain para entender quién eres tú basado en tus transacciones. A nivel personal, yo como ex banquero, te puedo decir de que el KYC en general funciona, pero no es la solución del mundo, porque al final del día algo que estamos viendo y hemos visto de hecho en acción en Venezuela, en otro tipo de transacciones y en transacciones cripto, es que tú puedes hacer KYC a nombre de medio quien tú quieras. O sea, en el dark web hay servicios que venden cuentas con KYC. Por $15 puedes comprar servicios que registran con KYC cuentas en Venezuela, en exchanges en Venezuela y servicios en Venezuela. Y por $15 compras las llaves de una cuenta que está a nombre de otra persona. Entonces, ¿de qué te sirvió el KYC ahí? O sea, el KYC es medio un parapeto fiscal que tiene un lugar y tiene un funcionamiento y definitivamente ayuda a las autoridades a entender cuando las cosas no están bien, pero nuestro enfoque no es ese. Nuestro enfoque es que tú debes ser juzgado o entendido bajo lo que estás haciendo, cuál es tu conducta real. Y para eso no necesitamos saber nada de ti. O sea, mi algoritmo puede decir si la transaccionalidad de una billetera luce bien o luce mal sin saber nada de quién es el dueño de esa billetera. Sencillamente juzgándose por la conducta transaccional. Cómo recibió el dinero, de dónde lo recibió, qué ha hecho con ese dinero, si ha creado, si recibe un Bitcoin y crea 20 wallets y los va moviendo de uno a uno para crear sencillamente más trabajo al investigador, cosas de ese estilo. Entonces, nosotros no necesitamos tener KYC para poder decir, oye, esta billetera no luce bien. Y por ende, nosotros le estamos dando el poder, eso es un poquito lo que queremos hacer con este servicio retail que te comentaba. Tú como ser humano deberías en el futuro tener el derecho también, así como tienes el derecho a transaccionar y a tener libertad financiera, tienes que tener el derecho y ejecutarlo de decidir de qué tipo de tenencias tú quieres tener. O sea, si tú crees que no hay ningún problema que alguien se robe un dinero de un estado y tú quieres ayudar a esa persona a moverlo, eso será una decisión propia. Pero si tú eres una persona que dice, mira, yo no me quiero meter con eso, yo definitivamente con estos enchufes y estas cosas no quiero transactar, entonces tú podrás verificar la plataforma como la nuestra, ver que hay algo que está mal y decir, no, mira, ¿sabes qué? Yo no te voy a aceptar tu moneda, tu transacción, de la misma manera que un comercio puede decidir no aceptar dinero de una persona. O sea, creo que al final lo que nosotros estamos haciendo es, sin tener que invadir la privacidad, tú podrás utilizar, o sea, HODL o un P2P o el servicio que tú quieras. Igual nosotros podremos decir, mira, estas monedas vienen bien o vienen mal y podrás escoger si quieres recibir ese UTXO o ese balance. Entonces, es un poco más, nosotros, la manera como lo vemos, es un poco más devolver realmente el poder a que la gente ejecute. Siempre va a haber gente
que va a prestarse y querer y hacer negocios en la parte oscura. Sencillamente son herramientas como las nuestras lo que te van a permitir marcar una línea y decidir de qué lado quieres estar, qué monedas vas a usar y qué monedas no. Bueno, interesante. Igual la cuestión de cómo se hace el recorrido de estas transacciones y al servicio de quién se pone esta información, pero obviamente eso no corresponde a la empresa propiamente, sino ya a quien decida utilizarlos como fuente o utilizar directamente sus servicios, pero bueno, sí, sí, sí. Si me permites, te voy a decir que nosotros sí hemos rechazado ofrecer el servicio a algunas instituciones. O sea, nosotros, como Bueno, sabemos que hay un valor bastante alto en la información, hemos dicho que no a unas instituciones que han querido correr el servicio, porque la verdad nos hace, o sea, hay mucho valor detrás de entender la transaccionalidad de alguien. Los bancos lo saben, ¿ok? Y por eso existe una regulación que establece cómo los bancos pueden compartir y con quién pueden compartir información. El tema aquí es que hay más información que en un banco. Tú en un banco puedes ver de dónde el cliente recibió el dinero y para dónde fue. Pero aquí puedes ver 5 grados afuera, 10 grados afuera, 100 grados afuera. Por entenderse eso, nosotros somos bastante conscientes a quién le proveemos el servicio y a quién no. No quiero entrar en detalles, pero a fin de cuentas hay una realidad y es que, o sea, parte de lo que nosotros vendemos a la cadena y lo que le estamos ofreciendo a la comunidad de criptoactivos en general es que queremos ayudar a limpiar, pero dentro de ese limpiar el ecosistema financiero, también queremos ayudar a que nuestra herramienta no sea utilizada para amorzar o amedrentar a los usuarios. ok, y hace poco hicieron una publicación específicamente mostrando la herramienta funcionando contra una dirección que, según ustedes, es de la Sunacrip. Llama la atención porque en el segmento anterior, cuando nos contabas con respecto a cómo funciona el servicio, pues la peor calificación es F y esta dirección tiene una calificación de F. Y también hay un par de elementos acá que destacan bastante, ¿no? El hecho de que se hayan hecho pagos indirectos a Hydra, que nos pudiese explicar un poco qué significa eso de un pago indirecto hasta allá, porque Hydra es un conocido eh, mercado libre de la dark web, en el sentido libre de que puedes adquirir o vender cosas que realmente no son legales. De nuevo, aquí la cuestión moral y tal está allí, pero obviamente que es bastante conocido Hydra por ese tipo de servicios. Y lo otro, más allá del monto total de 1.1 millones de dólares, es que se hizo una transacción de $20,000 en una fecha en donde ya la Sunacrip estaba intervenida. Entonces, de repente esto de que se hubiese movido dinero cuando la Sunacrip ya estaba intervenida, una persona con un explorador de bloques y teniendo la dirección quizás se hubiese podido dar cuenta también, pero esto de una relación indirecta con Hydra, la calificación en general de la dirección, que inclusive sin entender bien cómo funciona este sistema de calificaciones, pues uno parte de la base de que en Block Clients no es que están tratando de inventar una vaina ahí toda loca que solo ustedes van a entender cómo funcionan, entonces la calificación negativa uno igual la entendería como algo negativo, pero bueno, no, ayúdanos a entender un poco más esta información. ¿Qué significa una calificación F para un ente estatal? Porque la Sunacrip, así esté intervenida y sea del chavismo, pues al final es un ente estatal. Claro. Mira, lo primero que hay que decir es que nuestra calificación analiza todo el flujo de dinero que tiene la billetera. Esa billetera en particular tiene, o sea, cientos, no quiero entrar en detalles particulares, pero tiene cientos de transacciones que consideran entradas y salidas. Todo el dinero que entró a la billetera ha salido de la billetera
con un índice de comportamiento bastante peculiar, que es que el dinero casi siempre que entró fue movido de inmediato a otras billeteras. Lo que nos llamó mucho la atención es de que el algoritmo arrojó de forma analizando la conducta. Una vez más, vamos al análisis de conducta, de qué estás haciendo tú con el dinero. El algoritmo arrojó que había patrones claros de evasión de sanciones, donde hay personas o entidades en la lista de OFAC, que es la lista que lleva a los Estados Unidos y los países aliados que utilizan el sistema SWIFT para enviar mensajes interbancarios, de ambos lados. Y la manera como han movido el dinero arroja de que están siendo utilizados o prestándose para intermediar transacciones entre entidades sancionadas o transactar con esas entidades sancionadas. Entonces, eso de por sí ya es una conducta que por sí sola ya el algoritmo hubiera considerado de muy alto riesgo. Pero cuando combinas esa conducta con interacciones tanto de entrada como de salida de forma indirecta en el dark web, empiezas entonces a ver que hay una intención que nuestro algoritmo identifica como una intención criminal. Porque cualquier interacción con el dark web puede ser legítima. Porque el dark web además vende cosas, o sea, es verdad que la preponderancia es el 90% de todos los activos que se venden a través del dark web son activos que no podrían venderse en la web normal. La realidad es que, lo crean o no, o sea, también hay libros en el dark web, también hay papeles de publicaciones, hay todo un mercado para publicaciones científicas que de pronto la gente descubre en países como China y el Estado no permite publicar por cosas de intereses de Estado, entonces los publican en el dark web y pueden ser adquiridos a través del dark web. Entonces, quiero decir que sí hay actividad, vamos a decir, legítima dentro de los mercados o de las herramientas que utilizan VPN para ocultarse en el dark web. Pero es raro ver una entidad del Estado teniendo una frecuencia transaccional de entradas y de salidas. Porque normalmente cuando tú envías dinero a un dark web, normalmente es que estás comprando algo. Pero cuando tú recibes dinero en un dark web, es que vendiste algo. Y ahí es donde se pone un poco delicado, porque la realidad es que hoy por hoy, en esas transacciones que estamos nosotros hablando, no sabemos exactamente qué fue comprado y qué fue vendido. Pero en otras transacciones sí tenemos acceso a la base de datos del dark web, ya sea porque la hemos adquirido o de alguna manera nos ha sido proporcionada. Y podemos ver las transaccionalidades. Entonces, la combinación de esa conducta mezclada con la velocidad de movimiento de dinero nos arroja que efectivamente esto definitivamente no es la conducta que esperaríamos de un ente gubernamental. Además, en la gráfica que arrojas ahorita, nuestro sistema de interfase UI muestra las transacciones de mayor riesgo arriba. Y obviamente por cosas de espacio en pantalla no podemos mostrar los cientos de transacciones que hay. Entonces, otras cosas que no están en esta gráfica es que te mostramos el análisis detallado de todas las tenencias, el análisis detallado de todos los ingresos y egresos, pero en esa gráfica estás viendo las 15 cosas más graves. Y la realidad es que es suficiente información para tú analizar y decir, oye, aquí hay algo que no luce bien. Y ahora un mensaje de HODL, una plataforma de intercambio P2P en donde vas a poder comprar o vender sin KYC. Recuerda, puedes utilizar cualquier moneda fiat, cualquier método de pago sin entregar información personal a la plataforma y además puedes probar sus servicios de préstamo en Lend, que funciona de la misma manera sin KYC, sin custodia. Prueba HODL. Y cuando le pones encima el paradigma de que esto es algo que técnicamente debería ser súper limpio, porque estamos hablando de un organismo o un ente gubernamental, te arroja la pregunta de tratar de entender hasta cierto punto cuán limpio es este ente gubernamental o si de pronto es una persona que trabaja ahí y se tomó ventaja y se aprovechó para publicar direcciones y utilizarlas para cosas personales y cosas del Estado. Porque
Yo no sé si de pronto tú, Javier, has tenido la necesidad de renovar un pasaporte en el extranjero, pero cuando yo renové mi sticker ese que te daban para la extensión, lo hice a través de la página oficial del gobierno, hice todo mi proceso, esperé un montón de semanas. Lo que me llamó la atención fue un tema a conversar en la familia. Cuando yo fui a pagar, me arrojó a un portal de PayPal y el pago se le hizo a nombre de alguien. No fue a nombre del organismo del Estado. Fue literalmente a la cuenta PayPal de un individuo. Y yo recuerdo no haber completado el trámite ese día e ir y devolver a mis padres y decir, bueno, espérate, ¿y qué me garantiza a mí que yo voy a pagar los $180, que es bastante dinero? Y esa persona no, de verdad me va a llegar el pasaporte, no se va a desaparecer, no se va. Hasta cierto punto es difícil, desde el punto de vista chain, entender cuál de las dos es la realidad. Si es una persona natural que está utilizando su cuenta y el Estado, por las sanciones, utiliza el vehículo natural, o si es directamente el control de una entidad del Estado. Lo que sí podemos decir es que definitivamente esa dirección estaba siendo utilizada para transactar con el Estado de forma oficial. Tenemos contexto de la dirección, o sea, hay otras cosas dentro de esos puntos que tú ves que ya también tenemos contexto adicional y por eso podemos concluir, mira, esto definitivamente fue utilizado para y por la SUNACRIP. ¿Cuál es el contexto mediante el cual ellos terminaron utilizando esta dirección? No lo sabemos, pero definitivamente no es el comportamiento que nosotros esperaríamos de una entidad de ese nivel. Pues. De la misma forma, me imagino que le habrá pasado a PayPal cuando analizaron la billetera o la dirección de este fulano y dirían, oye, o sea, ¿qué hacen toda esta cantidad de venezolanos pagándole al señor Juan Pérez en su dirección de PayPal? O sea, son conductas que lucen ya de por sí muy bien. Sí, en realidad es bastante curioso y sobre todo porque a pesar de que la SUNACRIP se sabe que recibía pagos directamente en Bitcoin y en criptomonedas, pues siempre fueron muy recelosos con dejar direcciones públicas, ¿sabes? Como que si tú haces un paneo por el website de la SUNACRIP, no vas a conseguir direcciones públicas. De repente, la gente que sí estaba de acuerdo con sacarse el RISEC o sacarse las licencias, pues obviamente sí tuvo que interactuar con pagos directamente. Y al final, esos pagos y todo eso, pues terminan envueltos en esta maraña de corrupción de la que estamos viendo una dirección. No sé si ustedes tienen más, pero de todas maneras eso se sumaría a unas cuantas más direcciones de quién sabe cuántas, de quién sabe qué otros bienes, qué otras cosas estén involucradas en todo este entuerto. Se dice sobre los 3.000 millones de dólares, que pudiesen irse hasta 21.000 millones de dólares, pero que al final forman parte de un robo al tesoro de la nación que va por más de 200.000 millones de dólares en la época del chavismo gobernando. Entonces es como poner un poquito de luz en un pedacito pequeño de algo, porque como vemos, el saldo total, según mencionan, de 1.1 millones de dólares, lo que es bastante pequeño en comparación al desastre que se está hablando, pero al menos se ve que se puede poner un punto de luz sobre esto. Y la vaina es que a quién acude Blockpliance con esta información para que se haga qué, si al final la operación, entre comillas, anticorrupción está buscando a un carajo que sería Tarek El Aissami, que desde que se desprendió de su cargo desapareció del radar público, se llevó por el medio al superintendente que también estaba solicitado en Estados Unidos, Jocelyn Rodríguez, se llevó al intendente de minería, Rahib, no recuerdo el apellido, Mosqueda. Se llevó al intendente de otras actividades conexas ahí, que su nombre es Reni, no recuerdo el apellido tampoco. O sea, se comieron completamente la institución, entre comillas. 500 trabajadores quedaron defenestrados. Se está dando esta semana despidos formales de esos trabajadores. O sea que a quién carajo le llevas esta información, ¿sabes? ¿Cómo haces para que esta pequeña luz que se esté echando
ayude a, no sé, a qué, ¿sabes? Como que es un desastre total, ¿sabes? Al final sirve para quienes utilizamos este tipo de tecnologías en el país como para estar informados o directamente corroborar qué comportamientos criminales que hemos mencionado y denunciado en otros momentos realmente se dan, pero ¿a quién acudiría Block Clients? ¿A Estados Unidos? Vienes y le dices a Mira, Maduro, o sea, mira, te tengo aquí un chisme, Maduro. eh, es que esa es la parte más loca, porque como nosotros somos una compañía de análisis de datos, nosotros no tenemos un regulador al que podamos acudir y decir, oye, mira, esto es anormal. Entonces, ¿a quién acudimos? Esto te va a sonar loco, pero en el mismo ethos de todo lo que viene siendo tecnología descentralizada, acudimos a el pueblo, acudimos a la gente, acudimos a la opinión pública, acudimos a poder decir, oye, nosotros podemos demostrar de que esto que viene estando en rumores y viene estando en conocimiento voz populi es real y aquí está la prueba. Pero dependemos de que las personas correctas, que sí tienen vehículos legales en el marco de la ley local para establecer, digan, oye, nosotros queremos perseguir esta información y queremos perseguir este caso. Yo sé que tú hablabas de que $1 millón no es mucho en relación, obviamente, a la cantidad de dinero que se ha extraviado del país, pero yo te voy a decir algo, con $1 millón se puede hacer mucho. O sea, a mí me cambiaría la vida en este momento. Y estoy seguro que a los 600 trabajadores de la SUNACRIP, A mí también me la cambiaría, ¿no? sí, estoy seguro que a los 600 trabajadores de la SUNACRIP también le podrían ayudar. Es más, no vayas al $1 millón, haga las transacciones que fueron hechas en esa fecha particular donde ya estaba intervenida la SUNACRIP. Ese dinero que salió de ahí, si tú multiplicas los supuestos $350 que se rumora, porque no tengo manera de verificar si es cierto, que se les estaba dando como pago a algunos de estos empleados en combinación de dinero y criptoactivos, si tú agarras esos $350, multiplicas por 600 empleados, da $18,000. Se movió más de eso, o sea que por lo menos les podrían dar un mes de habilidad y de salario a cada una de las personas que salieron, a $350 cada uno. Entonces creo que existe una responsabilidad fuerte, de verdad, de perseguir el caso y poder recuperar el dinero para hacerle bien al Estado. Yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que se han hecho en Venezuela en los últimos 25 años. Pero te puedo decir algo, yo estoy de acuerdo con que realmente haya ahora una responsabilidad a todas estas personas que han agarrado dinero que no les pertenece. Porque la realidad es que el país se ha venido deteriorando conforme más y más dinero ha ido faltando. O sea, no tiene ninguna lógica de que estemos hablando de cantidades de 21,000 millones o 23,000 o 30,000. Hay muchos rumores al respecto. Yo me guío por lo que leo en los periódicos. Pero estamos hablando de cantidades que son más que el Producto Interno Bruto de la mayoría de las islas del Caribe. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos extraviado tanto dinero en un país rico, con las reservas de petróleo más grandes, y hay gente muriéndose de hambre, no tienen cómo pagar profesores, y todo es culpa de las sanciones, ¿no? La realidad es que no es las sanciones. Las sanciones estamos probando aquí que cuando ha sido necesario han sabido evadirlas. Lo que es culpa es de que la gente se ha aprovechado de negocios turbios y oscuros y han vendido cosas del Estado, porque hay más que petróleo. Han vendido activos, han vendido buques, han vendido aviones, han vendido armas, han vendido sin permiso oficial y tampoco le han devuelto el dinero al país. Entonces, si ese dinero fuese perseguido y logran realmente, ponte que recauden la mitad. Oye, el país puede realmente tener una mejoría importante para el ciudadano a pie, para el venezolano que sufre las consecuencias, con $10,000 millones. Claro, es que claro, o sea, siempre sería interesante poder de alguna u otra manera, hasta cierto punto, traer al escarnio público a esta gente, ¿sabes? O sea, si se le puede poner nombre, ¿sabes? Y el ejemplo que dabas de los $18,000 que hubiese supuesto gastarle
también supuesto bono ese que le pagaban a los trabajadores de confianza. Ojo, esto es algo que se reporta, creo que en 2001, no hay más fuente más allá del periodista que publicó la información, pero es la única institución pública que tenía un bono para los trabajadores de confianza de esa magnitud. O sea, no puedo meter tanto la mano en el fuego por gente que se beneficiaba de esa manera de un nido de corrupción que se convirtió en la institución. No digo tampoco que todos sean parte, ni, o sea, no creo que los 600 o 500 trabajadores de la SUNACRIP sean parte de esta supuesta red de corrupción, pero creo que si en una institución tú tienes un área de cumplimiento, tienes un área de legal, tienes un área de auditoría, coño de tu madre, ¿cómo es que a esa gente se le pasó esta operación enorme de corrupción? ¿No? Pero bueno, son observaciones que quedarán para luego, sí. Javier, pero es que esas son, precisamente eso que tú dices, son las cosas que a mí más me llaman la atención, porque ya de hace un tiempo, no a raíz de esto, sino ya de hace un tiempo, nosotros hemos sido contactados por personas naturales que a veces dicen, no, mira, yo trabajé en institución y yo hice tal cosa y coño, quiero entender si esto está bien. Y a veces hasta cierto punto, yo creo que la gente se veía atrapada o encapsulada en nuestro país por una combinación de, si tú tienes conocimiento de cómo se mueven los criptoactivos, que en realidad muy poca gente, o sea, yo sé que tú has hecho un trabajo excelente en quienes has traído al podcast en que tengan un conocimiento teórico importante, pero esto es el 0.0% de la población en Venezuela. O sea, estamos hablando de muy poca gente que tiene el conocimiento técnico para realmente poder ver una cadena y entender lo que está pasando. Entonces, hasta cierto punto, yo creo que los actores que realmente están moviendo el dinero manejan muy bien la información, pero el resto de la gente, o sea, el tipo que trabaja en legal va pronto a entender la legalidad de las cosas, pero cuando tú le muestras un gráfico, no necesariamente sabe quiénes están involucrados. Para eso hacen falta herramientas como las nuestras. Quiero aclarar que algunas personas nos han contactado que trabajan en estos organismos o que de alguna manera eran mineros y tenían que reportar a este organismo con comentarios de irregularidad y tratar de entender qué está pasando. Y te das cuenta de que es muy poca la gente que realmente entienda a un nivel técnico lo que está sucediendo dentro de la cadena. Nosotros sí tenemos de primera fuente y podemos confirmar que en el país no se corren herramientas de investigación de blockchain ni herramientas de análisis de blockchain al nivel que harían falta. Hay muchas herramientas públicas, hay algunas herramientas desarrolladas internamente, pero carecen de un contexto operativo alto. Entonces creo que es un poquito esa combinación o esa falta de las herramientas propias, lo que también se ha prestado para que la magnitud de este movimiento llegue a los números que estamos viendo. Yo, o sea, no, es difícil saber hasta qué nivel corruptivo existe en organizaciones versus en personas. Pero hay una realidad y es que el país se ha vuelto un país que la dinámica transaccional del país es corruptiva. O sea, el momento en el que tú no consigues leche, pero alguien la consigue en otro lugar o se la regalan en otro lugar y te la vende a ti, a pesar que te está resolviendo un problema, hay una realidad y es que eso es parte de una economía corrupta o corruptible. Entonces creo que cuando tocamos criptoactivos no, o sea, no es algo distinto. O sea, ha sido un vehículo más para sencillamente reflejar lo que está pasando en el país. Ok, y de repente nos podemos esperar algún otro reporte similar de Blockpliance o ya suficiente muestras sobre la SUNACRIP. O sea, porque sí, al final no hay con quién denunciar y tal, pero al menos nosotros mismos tener la información, hacer bulla con respecto a esto, ¿sabes? O tenerla, al menos un backing para decir, viste, te lo dije. Mira, definitivamente hay mucha más información de donde salió esta, ¿no? Nosotros obviamente queremos ser cautelos porque de cierta manera nuestro objetivo no es de ninguna manera echarle tierra a direcciones, ni del gobierno, ni de los americanos, ni de los franceses, ni de nadie. Entonces, nosotros estamos corriendo esta campaña mediática llamada BlockPliance, hashtag BlockPliance Score. Hemos corrido varias direcciones.
todas las direcciones que hemos venido corriendo son de gente conocida, de amigos, de entidades que nos han dicho, oye, sí, o sea, de alguna manera quiero saber mi score, lo que sea. Esta fue la primera que nosotros corrimos proactivamente y fue por sencillamente un interés como venezolano, un interés de entender qué está pasando, de las noticias, de ver hasta cierto punto qué sucede. A raíz de esta que corrimos, podemos analizar la cadena y las tenencias, o sea, lo que se llama en inglés los clusters de billeteras que nosotros hemos reconocido y empezamos a ver que coincide con otra información que tenemos en otras bases de datos y de otras fuentes. Y poco a poco hemos ido armando un ecosistema que tiene cientos de miles de billeteras, que combina billeteras de mineros que nosotros conocemos, billeteras propias, billeteras de mercados, billeteras de servicios, billeteras del Estado, y ver las interacciones de eso ha sido interesante. No sabemos en este momento, no te sabría decir cuántas vamos a hacer públicas. Lo que sí es, o sea, lo que sí es seguro es que iremos poco a poco interactuando y publicando según veamos información. En el momento en el que empecemos a ver noticias que de pronto no hagan sentido, de pronto es nuestro deber como ciudadanos del mundo decir, oye, mira, eso que están reportando no hace sentido y aquí está la prueba. O de pronto en el momento en el que veamos noticias que son candela y de cierta manera esto puede validar la noticia, como nos pasó en este momento, ejecutaremos pues obviamente un reporte público. Bueno, estaremos entonces allí esperando. Hemos estado mostrando, Guille, tu usuario de Twitter, @Guille Fernández con S, @Guille Fernández. Pero si de repente alguien quiere contactarte o conocer más sobre BlockPliance, pues ¿cómo lo hacen? Mira, @BlockPliance. Obviamente, si quieren contactarme a mí, lo pueden hacer a través del usuario nuestro, o sea, del usuario que están mostrando. Yo de verdad trato de contestar todas las preguntas, sobre todo si el mensaje empieza con soy venezolano. Eso le tengo un cariño especial. Pero si quieren contactar a la empresa para cosas de la empresa, cosas comerciales, dudas, entrevistas y lo que sea, @BlockPliance, @BlockPliance. Ahí o contesto yo o contesta alguien del equipo. Y con muchísimo gusto, obviamente, de participar. Si eres una persona venezolana o de origen venezolano y estás construyendo algo en blockchain, en cripto o en banca y quieres ayuda en cómo navegar todas estas cosas o sencillamente cómo crear una empresa, encantado en ayudarte. Nosotros tenemos un grupo de venezolanos en el extranjero que nos damos apoyo como podemos y si no soy yo la persona adecuada para contestar tu pregunta, te conseguiremos o te ayudaremos a conseguir una persona que esté con la capacidad correcta para hacerlo. Bueno, perfecto. Entonces creo que ha sido una entrevista bastante completa el día de hoy con Guille para conocer más sobre BlockPliance. Revisamos un poquito allí cuál es el ethos que tiene la empresa por detrás para hacer este tipo de análisis y trabajar con este tipo de productos, e incluso curioseamos un poco esta información que publicaron sobre la Sunacrypt la semana pasada. Así que bueno, ha sido un gusto. Espero que hayan disfrutado del episodio tanto como nosotros, y recuerden que Hablemos de Bitcoin es patrocinado por HODL.